En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. La semana anterior estuvimos hablando, con el privilegio de tener a doña Mariela Londoño, ex jueza de la República de Costa Rica, acerca de los antecedentes de la legislación de protección a la mujer, porque hay un hilo, hay una historia allá, y hablábamos de la necesidad de concientizar los avances que la ley ha promulgado. Vamos a continuar con ese tema, siempre pues con el privilegio también de contar con mi amigo y hermano Alonso. Te saludo en esta mañana. Igualmente, un gusto estar con ustedes hoy también. Y por supuesto, doña Marielos, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta semana también para seguir en este tema tan importante. Doña Marielos, le saludamos muy cordialmente. Buenos días, gracias por la invitación de nuevo. Un gusto que esté con nosotros. Doña Marielos, hoy queríamos proponerle hablar acerca de, primero, hablar un poquito de la ley contra la violencia doméstica y la ley de penalización de la violencia contra la mujer. Y a partir de ahí, pues hablar de las diferencias que existen entre estas dos promulgaciones de ley tan importantes, ¿verdad? Entonces, partiendo de lo que estás diciendo, Erwin, creo que sería importante marcar y preguntarnos cuál es, o si nos podría explicar, la diferencia entre la ley contra la violencia y la ley de penalización de la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son las más significativas diferencias? Bueno, lo principal es que la ley contra la violencia doméstica es una ley de protección. Cuando la persona está en ese momento y se anima, se decide a denunciar, entonces lo primero es la protección, que no siga esa violencia, que pare y que además el agresor no pueda acercarse. Entonces eso es lo primero que hacen, o lo sacan del domicilio a la persona, a hombre o mujer, digo generalmente claro, así porque la mayoría son mujeres las agredidas. Sacarlo del domicilio, que no se acerque. Muy importante que soliciten la pensión provisional, porque el no tener el dinero necesario a veces hace que vuelvan, ¿verdad? Es una ley de protección. Perdón, esta pensión provisional, igual para las que nos están escuchando, ¿qué significa esto? Ellas pueden pedir como medida de protección que se fije una pensión provisional. Eso lo hace el juzgado de violencia doméstica y lo envían al juzgado de familia. Y ahí se sigue el trámite, pero de una vez le fijan una pensión para que no quede desprotegida, porque muchas veces, ¿verdad?, el agresor no va a querer seguir dando pensión entonces para garantizar la subsistencia, entonces es recomendable que se solicite. Y esto hasta en tanto ya se establezca una pensión formal, digámoslo de alguna manera. Ya definitiva, sí, ya definitiva. Que la da el juzgado. Porque puede ser que en ese proceso pasen meses, por ejemplo, y entonces eso es una provisión temporal de protección. ¿Qué? Todo ese tiempo se está dando la provisional. Okay. Otro aspecto importante es cuando es la mujer la que sale del domicilio, porque qué sé yo, en el caso de que viva con los suegros y que no baste con que el agresor se vaya y sea ella la que debe irse, si tiene que se lleve sus pertenencias y además sus herramientas de trabajo. Si ella, qué sé yo, es costurera se tiene que llevar sus herramientas de trabajo para que pueda seguir su oficio fuera de la casa. Todo lo que ella necesita para trabajar y que tenía ahí, puede y debe llevárselo. Para esto la policía puede acompañar a la víctima para sacar las cosas. La acompaña para que saque las cosas. Yo me quedé con una pregunta de la pensión provisional. ¿La ley estipula algún tiempo específico de por cuánto se otorgará esa pensión? Se otorga hasta que el juzgado de familia resuelva la pensión definitiva. El tiempo que se necesite para resolver en definitivo. Muy bien. Muy bien, ¿no? Esto, qué importante es conocer estos pequeños, grandes detalles, ¿verdad? Entonces, podríamos cerrar, digamos, el punto en que es muy recomendable que cuando se solicite una medida cautelar, inmediatamente también se solicite esta pensión transitoria. Sí. Eso cuando hay menores, ¿verdad? O estudiantes. Sí. Y la ley de penalización, que es la ley, digamos, complementaria, lo que hace es fijar y sancionar los delitos
que se cometen en la violencia doméstica. Y es muy importante que vemos una correlación. Cada violencia, la violencia física, tiene sus correspondientes delitos. Okay. Y así está el título, ¿verdad? Dice violencia física, vienen los delitos, violencia psicológica, viene en el mismo orden en que está la ley de violencia doméstica, los delitos sexuales, violencia sexual y la violencia patrimonial. Cada una de esas tiene sus delitos descritos ahí en esa ley. Es como el complemento, ¿verdad? Porque antes lo que se hizo fue cesar la violencia. Ajá. Y aquí es sancionar la violencia, porque no basta con que pare. También la persona tiene que hacerse responsable de lo que hizo. Claro. Otra cosa importante cuando se denuncia una violencia doméstica es verificar que ante el Ministerio Público, si hubo delitos, y que generalmente hay delitos, porque no hay violencia sin delito, que el juzgado de violencia doméstica testimonie piezas, que eso quiere decir que hace ahí unas fotocopias y las manda al Ministerio Público para que se siga la investigación del delito. Que no se quede solo en violencia doméstica. Y se quedan muchos solo en violencia doméstica. La gente va, denuncia, me pegó, me hizo, me rompió, me quebró, y 1 año de protección y ya. Es importante que además se siga la causa por el delito correspondiente, porque la persona ahí sabe que se está responsabilizando por lo que hizo, y tal vez eso un poquito disuade a que lo vuelva a hacer. Qué importante es esto, sí, ¿verdad? Y ese proceso, ¿cómo hace la potencial víctima para llevarlo a cabo? Bueno, la víctima lo que debe procurar y decir, mire, a mí me gustaría que esto se mande al Ministerio Público, a la Fiscalía, como ella quiera decir, tal vez más fácil la Fiscalía, que se vaya a la Fiscalía para que él lo sancione, para que lo castiguen, para la palabra que ella quiera decir. Y si pasa un tiempo y en el Ministerio Público no la llaman a que declare, entonces que ella vaya a violencia doméstica a ver si ellos mandaron los documentos, que verifique que mandaron los documentos. Si no lo hicieron, entonces que vaya ella misma con los papeles de violencia doméstica, que ellos ahí le dan siempre la copia, ¿verdad? Para que ellos sepan que hay un caso de violencia doméstica, pero que ella quiere denunciar el delito que se cometió en el momento en que ella solicitó las medidas de protección. Y me parece que hay una sanción específica escrita en la ley en contra del funcionario, en este caso público, que sirva como una especie de digamos, como que no logre la efectiva ejecución del derecho de la víctima. Es decir, no estamos hablando a ver si la persona tuvo tiempo o quiere. Es que es una sanción de la ley hacia el funcionario público si la persona de alguna manera es un estorbo para la protección de la víctima. Ajá. Bueno, sí, hay un delito de incumplimiento de deber, pero podría empezarse por ir a verificar y decir, bueno, hágalo. Si no se hace, casi todas las instituciones, la Corte, y tienen una oficina como de servicio al cliente, digamos, donde se pueden poner las denuncias por la negligencia o por los atrasos o por lo que sea. Una en la Corte de la Contraloría de Servicios, donde ellos pueden denunciar, mire, me pasó eso, no lo pasaron, no denunciaron, no hicieron, y entonces ellos inmediatamente piden un informe y la gente lo hace. Es que estamos hablando de la vida de la persona, es decir, la vida como tal, como la entendemos, la biológica, ¿no? Qué importante. Ahora, se refería doña Marielos acerca de la violencia doméstica, y con respecto a la ley de penalización de la violencia contra la mujer, ¿qué diferencia habría con esta primera ley de violencia doméstica? Bueno, una de las diferencias es que amplía un poco el rango de protección. La ley contra la violencia doméstica se refiere al ámbito de familia. La ley de penalización contra la violencia contra la mujer, ahí restringe solo a la mujer, ¿verdad? El otro es toda la familia. Aquí hay una parte restrictiva que se dirige, el ámbito de protección es para la mujer nada más, a diferencia del anterior, pero se amplía en el sentido de que no solo es en el ámbito privado de su domicilio, de su relación de familia, sino que a espacios públicos también. Entonces se considera en su trabajo, en la calle, en donde sea, en la iglesia, en donde sea, en todos los ámbitos en que ella se mueve, se protege eso. Sí hay alguna diferencia. El femicidio se dice que se describe como por la familia primero, y dice, si se hace no sé qué, y hay un
un versículo, unos artículos donde se describe en qué casos fuera del ámbito, cada artículo va diciendo que se vuelve a aplicar también para los casos en que está fuera del ámbito familiar. Okay. Es como más puntual entonces para la protección específicamente de la esposa, de la madre. Sí, solo la mujer, sí. Pero también en ámbitos y ahora, públicos. hasta cierto rango de edad, es decir, solo para una mujer mayor de edad. Cualquier mujer es para cualquier mujer la protección. Y quería comentarles un poquito, cuando esta ley estaba el proyecto de ley, hubo algunas personas que no estaban de acuerdo porque decían que esos delitos, que para eso está el Código Penal, y que entonces para qué iban a hacer una ley especial. Pero el Código Penal parte como de una igualdad, ¿verdad? De que las dos partes, agredido y agresor, víctima y victimario, están en una posición igual, pero en estos casos no. Entonces se consideró que era necesario una protección especial para que no se diluyera entre todo el código la situación y que al final quedara como, ¿verdad?, con menos matices. Entonces aquí se enfatiza que es la mujer en una situación de inequidad de poder, de que hay. Yo creo que eso es muy importante lo que estás diciendo, lo que estamos comentando inclusive, porque yo he escuchado una frase, no sé si vos la has escuchado, en ciertos círculos donde personas cuando hablan del tema dicen es que, y la repito porque varias gente, se lo he escuchado a varias personas, donde dicen es prácticamente delito ser hombre por tanta ley de protección contra la mujer, ¿verdad? Pero yo creo que eso que usted dice es muy importante porque el Código Penal, entiendo, como usted decía, parte de una igualdad que no existe realmente en términos los que hemos hablado. Pero yo a veces esa frase que he escuchado me he quedado patinando, ¿verdad? Donde algunos dicen es que es prácticamente delito ser hombre. Pero es que ha habido una serie de abusos, una serie de desigualdades, falta de equidad, donde se ha generado esta brecha, y ahora que se crea más conciencia, se necesitan ese tipo de leyes para enfatizar necesidades que en nuestra sociedad, en nuestro país, se están. Entonces, no sé si han escuchado antes esa frase en algún lugar. Sí, claro. Sí. Y nada más ahí para aclarar esto que estás diciendo, cuando nosotros hablamos que no hay igualdad, nos referimos a que no es la igualdad en que se nos está vendiendo ahora, es decir, como que si no hubiesen diferencias. Claro. Ese es el punto. Nosotros creemos desde la Escritura que se necesita más bien, para que haya una igualdad, se necesita potenciar las diferencias, porque la igualdad no la separamos de la complementariedad. Exactamente. Entonces es importante en el sentido que ahora pareciera que no hay diferencia sustancial entre un hombre y una mujer, y entonces vemos esa demostración supuestamente cultural o deportiva entre un hombre y una mujer para que el mundo vea que no hay diferencias, ¿verdad? Y cuando no hay diferencias se puede traslapar entonces el hecho de que hoy yo me siento hombre y mañana me siento mujer. Claro. Tanta diferencia hay, ¿verdad? En física, por ejemplo, que esa es una de las causas de la violencia, ¿verdad? Porque el hombre tiene más fuerza física, eso es así. Y entonces lo coloca en una situación de poder, y en esa precisamente en la desigualdad, en cualquiera de esas posiciones de desigualdad, por el cargo, por la condición de la mujer, esas desigualdades hicieron que se pensara en una ley específica para las mujeres. Y esto, como comentábamos antes, no fue que un día a alguien se le ocurrió, hagamos una ley. No, esto responde a años de violencia. Entonces, por esa violencia, por las muertes, por todo esto, fue que se vio que era necesario una ley que paliara un poco esas diferencias. Y a lo que es importante, usted mencionaba esa, por ejemplo, y apelando al punto que usted puso, que parece muy, muy importante, la diferencia en la fuerza física que tiene el hombre con la mujer. Es una diferencia para muchos notablemente visible. Pero qué interesante que algo que Dios dio
para un recurso que Dios dio para protección, dentro de la masculinidad, como lo hemos hablado, es para protección, ¿verdad? Vos decías en un podcast, Erwin, que si un ladrón está ahí en la puerta intentando entrar, no va a salir mi esposa, ¿verdad? Con un sartén. Con una sartén, ¿verdad? Somos iguales, yo voy a defender, Claro. habiendo una persona, pues que no es mucho, pero tiene un poquito más de fuerza física. Pero ¿cómo esto que Dios dio para beneficio de la humanidad, en el sentido de su rol de protección, se malusa para formas de abuso en víctimas, en Claro. personas que son vulnerables? Por eso la violencia es una paradoja, absolutamente. Es decir, la violencia dentro del hogar, ¿cómo es posible que dentro del hogar las figuras significativas son las que más bien procuran el maltrato, el temor, la amenaza? Es una paradoja. Totalmente. La víctima queda desprotegida del todo porque, y como es dentro del hogar, ¿verdad? Está como en una trampa mortal y sí. Es que esa paradoja se modela también en otros lugares, porque hemos encontrado que hay muchas similitudes entre los asuntos de violencia doméstica y los asuntos de abuso espiritual de autoridad dentro de las iglesias. De hecho, el patrón es prácticamente el mismo. Un lugar que debería ser seguro, con autoridades que están para proteger, más bien son lugares de abuso donde las autoridades son los que abusan. Igualmente sucede dentro del hogar, un lugar que debe ser seguro, mi hogar, mi refugio, donde me van a proteger, donde el esposo, la esposa, los hijos van a estar bien y va a haber una interdependencia, más bien se convierte en un lugar peligroso y un lugar de abuso. Y en ambos se da una especie de indefensión aprendida, ¿verdad? La gente llega a asimilar eso como que así es, ya como que se normaliza la situación y no se sale porque ya la persona piensa que así es. Sí, y que está mal salir. Sí. Exacto. Y doña Marielos, quisiera preguntar, ¿en qué casos se puede desestimar la aplicación de la penalización de la violencia contra la mujer? Es decir, en su opinión, ¿por qué la mujer no culmina sus procesos de protección? Bueno, la ley, como hablábamos, es una ley se llama de acción pública, que cualquiera puede denunciar y que el Ministerio Público sigue de oficio. Hay casos en donde si la víctima no denuncia, no se puede seguir adelante un proceso. En estos casos, cualquiera puede denunciar y se sigue. Aun cuando la víctima no quiera declarar, porque desgraciadamente yo creo que alguna reforma debe haber, cuando ahí se trata de un familiar, hay el derecho de abstenerse de declarar, de no declarar en contra. Entonces muchas veces ya la mujer cuando llega al juicio ya no quiere declarar, o por amenaza, o porque le pone a la familia a decir, mire, por su culpa es que los chiquitos se van a quedar sin papá, por su culpa, ¿verdad? Todas esas manipulaciones. Entonces, aunque la víctima no quiera, si el Ministerio Público tiene alguna prueba, si hubo algún testigo, si ella llegó toda morada, moreteada y con golpes, si hubo un dictamen médico, el asunto, aún con el silencio de la mujer, termina y puede terminar en una condenatoria, aunque ella ya no quiera o se abstenga de declarar, no quiera declarar. Entonces, el proceso empieza y termina. Pero muchas veces lo que pasa es que la mujer no sigue adelante, ¿verdad? La llaman y no llega. Se cambia de domicilio para que no la encuentren. Pero esto es sobre todo por falta de acompañamiento. No hay una persona que en el proceso penal esté a la par de la mujer porque ella está muy vulnerable. Claro. Y el tipo, de alguna manera, aunque él no se pueda acercar, manda mensajes con algún familiar, con alguna persona y le manda, ¿verdad? Y las amenazas y las cosas. Y ella todavía no ha superado todas esas condiciones que llevan mucho tiempo. Y entonces piensa que lo mejor es dejar todo. O le dicen eso, mire, vea usted que si él se va a la cárcel no van a tener que comer, y todas esas manipulaciones que hay en el proceso, y que también uno piensa que ella, pues sí, ella dice, sí, claro, ¿qué voy a hacer? Porque nunca ha trabajado, porque además parte de la violencia es que la ha aislado de su entorno familiar y de las amistades y de todo, entonces no tiene a quién recurrir. Entonces es necesario acompañamiento. Hay instituciones que tienen ese acompañamiento, pero supera el número de... Sí, claro. Qué sé yo, hay una oficina de protección a víctimas y testigos del Ministerio Público que ellos deben dar ese acompañamiento. El INAMU también debería dar ese acompañamiento, pero no tienen los abogados suficientes para atender todos los casos. Hay una oficina en la Defensoría Social del Colegio de Abogados que también tiene un grupo de abogados
especialistas en violencia doméstica. Hay algunas gentes que acompañan. Muchas veces no se sabe, ¿verdad? La gente no sabe que pueda recurrir para que pidan acompañamiento. Pero aunque pidan, a veces pues no dan abasto. Entonces, eso sí es muy importante, el acompañamiento, para que la persona no se eche atrás. Y la pensión es otra parte importante, ¿verdad? Que tenga garantizada la subsistencia para que no se sienta compelida a dejar las cosas para que el tipo vuelva y vuelva a trabajar. Sí. O sea, la importancia de no solamente presentar la denuncia, sino de vivir una asesoría en el proceso. Sí. Claro, porque como usted menciona, y hemos visto casos en Levanta, muchísimos, donde la persona vulnerable, en este caso la mujer, cree todo lo que le dice el agresor, inclusive inventándose una materia legal. Le voy a quitar a sus hijos, usted no tiene derecho a la pensión. Entonces, claro, como usted menciona, mientras no esté acompañada y asesorada, la persona, la única fuente que tiene es la de su agresor. Y entonces es donde llega y desestima el continuar con la denuncia, porque supuestamente se cree el marco que le han infundado erróneamente. Un asunto muy importante de lo que usted está diciendo es con las personas agredidas extranjeras, que les dicen que si están indocumentadas ni pueden ir a la corte ni pueden ir a hacer nada porque no los van a oír. Eso no es cierto. Igual las van a oír, igual no van a necesitar el documento, porque si están indocumentadas las van a atender y les van a seguir la causa, aunque no tengan, bueno, algún documento tendrán, el vencido o el de su país o lo que sea, para ver su identidad, pero no, aunque estén ilegalmente en el país, las van a atender. Y muchas veces se les dice, usted ni vaya, porque como usted aquí está de manera ilegal, no le van a recibir la denuncia. Y no es así. Pueden acudir. Es que este puede ser un guión de un maltratador de violencia doméstica, cuya esposa es una persona, por ejemplo, extranjera, y que tiene que estar resolviendo sus documentos, y puede ser una fuente de amenaza y de falsa información. ¿Verdad? Usted no se va a separar de mí, no me puede poner ninguna causa penal, porque como usted es indocumentada, entonces no la van a atender. Pero entonces nos está diciendo que eso no es verdad. No es verdad. Okay. Sí la van a atender. Bien, creo que podríamos avanzar también en otros temas que son, obviamente hay mucho para hablar, ¿verdad? Sí. Todo tan importante. Pero sí. Hablando en cuanto a las conductas que sanciona esta ley, podremos pensar qué conductas para protección de la víctima sanciona la ley de penalización de la violencia contra la mujer. Esta ley sanciona las violencias, las 4 violencias de que habla la ley de contra la violencia doméstica: la violencia física, la psicológica, la sexual y la patrimonial. Y de cada una de esas violencias describe delitos. Si ustedes quieren, yo puedo por lo menos enunciar los delitos, porque ya meterse en cada delito pues sería como... Por supuesto, claro. Pero por lo menos el enunciado. Es importante que esta ley se encuentra en línea gratis, ¿verdad? Se puede buscar en internet y cualquier persona tiene acceso. Sí, exactamente. Es la ley 8589. Sí. A veces es más fácil buscarla así por número, o si no, ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Que es muy importante por el guión que tenemos en Levanta. Solo podemos confrontar aquello que sabemos identificar. Entonces, yo creo que la lucha contra la violencia es también formarse dentro de nuestras posiciones en materia legal. O sea, conocer los recursos de la ley es parte de estar en contra de la violencia, ¿verdad? Bueno, los delitos, en cuanto a la violencia física, está el femicidio, la muerte de una mujer por su pareja o por su familiar. Y que, como veíamos, en el 55% de los casos de homicidios, el familiar es el causante. Bueno, hay además un femicidio ampliado, digamos, que es femicidio, es la muerte de una mujer, ya no por su esposo o su familiar, sino por otras personas, digamos, del ámbito público. Cuando hay relaciones de poder, de confianza, de amistad, de autoridad, en todos esos ámbitos que puede contemplar el académico, el laboral, el social, el de iglesia, porque también en iglesia puede haber esta disparidad. Ese es el femicidio ampliado. Hay otro delito, que es el maltrato. El Código Penal no tiene esto como delito, lo tiene como contravención, que es de multa y nada más.
aquí ya se tuvo como delito. ¿Qué es una contravención? Nada más para que nos aclaremos en este programa. El delito está sancionado con una pena de prisión o una pena de multa, pero alta. Y le queda a usted un antecedente, lo ven en los juzgados penales. La contravención es una falta. Antes era administrativa, que la veían no la corte, sino funcionarios administrativos. Ahora está dentro de la corte, pero es una falta menor. Tiene una pena de multa nada más, no hay prisión nunca. Una pena de multa, pero una pena de multa más baja, y el procedimiento es diferente, más rápido y diferente. El maltrato es otra, cualquier clase de maltrato está sancionado como violencia física. También la restricción a la libertad de tránsito, ¿verdad? Cualquier cosa que la dejó encerrada, o que no puede ir donde su mamá, o que no puede trabajar, o que no puede ir a la universidad o a estudiar, o lo que sea. Cualquier restricción a la libertad, o que yo la llevo y la traigo, que no, para que a usted no le pase nada, yo voy a su trabajo, a donde va a la reunión, me espero afuera, ojalá, y la traigo para la casa. Todo eso es restricción a la libertad. Luego está la violencia psicológica, está las ofensas a la dignidad, cualquier insulto, palabra y hasta omisión, ¿verdad? Silencios, todo esto que sea una ofensa a la dignidad. Y la restricción a la autodeterminación, obligarla a hacer o no hacer algo a lo que no está obligada, obligar a hacer lo que no quiere hacer, o que no haga lo que sí quiere hacer, ¿verdad? Eso es a la autodeterminación, qué sé yo, que si me quiero cortar el pelo, no se corta el pelo, o que o si estudiar, quiero no estudiar, o o que este vestido no, ese vestido no se lo pone, o todas esas cosas que... Pero qué difícil, digo yo, ¿verdad? Digo yo, qué difícil es pensar que simplemente sucede esto y entonces ya yo voy a un juzgado o a una institución específica, y entonces imagínate, yo creo que se llenaría. Estaríamos, pues, las personas sí. En nuestras relaciones estaríamos todas las semanas en esto, ¿verdad? Sí, pero eso es violencia psicológica. Lo que pasa es que la gente no lo toma así, o lo puede ver de otra manera, que no, es que tu pelo muy lindo, muy así, que te ves muy lindo, no te lo cortes, ¿verdad? O que esa ropa no te queda tan bien, te queda mejor. Y no es eso, ¿verdad? Detrás de eso, no vayas a trabajar, ¿para qué? Si yo aquí, con lo que yo gano, y que la cosa es... Todo lo que hay detrás, ¿verdad? Es para que usted no se desarrolle, no sea una persona independiente, autónoma, y que sus gustos se respeten. No. Yo creo... Opino rápido con esto, creo que es como la esencia misma de la ley, es decir, como lo vemos nosotros en la Escritura. La ley está para que nosotros podamos identificar el pecado. O sea, entonces, claro, entre más se escriba, por lo menos podemos identificar conductas que pueden ser muy normales en una relación, pero que tal vez la ley nos está diciendo, no, esto es sancionable. Y no tanto, digo yo, para que estamos yendo en procura de una denuncia, sino para concientizar las relaciones. Sí, para la persona agresora, para que sepa que eso no está correcto y que podría, si siguen esa conducta, podría ser. Claro, y llevar algo más. Ese es el punto, que es sostenido con el tiempo, ¿verdad? Ahora, mientras usted leía, yo iba siguiendo aquí lo que usted está leyendo, y la restricción de autodeterminación dice se le impondrá pena de prisión de 2 a 4 años. O sea, estamos hablando que es un asunto serio, no es simplemente, no es una contravención. No es jugando. Entonces sí, no es, claro. Y otro de los delitos, el último, es las amenazas, ¿verdad? Que la amenaza con que le va a hacer, que le va a quitar los hijos, que le va a hacer, que le va a cortar, que tantas cosas, también constituyen un delito. Perdón, nada más con esto importante que acabas de decir. Creo que el sentido va por ahí, de que la ley lo que muestra es que tal actitud es sancionable. Ahora, esto nos da como una señal de alerta, porque si esto se normaliza, entonces lleva a hacer esa misma acción más intensamente, a tal punto de que llega a convertirse en un delito. O sea, yo no creo que una relación
donde una persona llegue a impedir su libre tránsito sea de la noche a la mañana, Claro. sino que es un proceso de pequeñas situaciones, de restricciones, y que si se normalizan, si no se ve como un delito, llega a ser un gran evento, como llamamos nosotros, un punto de inflexión de algo muchísimo más grave. Por ejemplo, aquí usted no sale de la casa, Claro. voy a tenerla aquí restringida, por ejemplo. Pero anteriormente se han vivido pequeños casos así que se han dejado pasar. Sí, y si desobedece, para decirlo de alguna manera, Ajá. qué sé yo, se vistió como no quería o se cortó el cabello como no, hay una reacción. Da paso y a la hay violencia física, otra, quizás. ajá, Claro, exacto, sí. posiblemente. Sí, es que la violencia no vienen separadas. una cadena. Exacto, vienen Sí. relacionadas, ¿verdad? Sí, y muchas veces ya llega al último, ¿verdad? Al femicidio. En cuanto a la violencia sexual, está tipificada la violación, las conductas sexuales abusivas, que es soportar durante la relación sexual actos que le causen dolor o humillación, o realizar o ver actos de exhibicionismo, o ver o escuchar material pornográfico, o ver o escuchar actos con contenido sexual, que se le obliga a hacer y la mujer no quiere. Sí, voy O sea, por la... esto es que ella no lo quiere. Claro, no, y otra vez, quiero seguir por la misma línea, es decir, nuestro corazón humano perverso, ¿verdad? Tendiendo al mal, por eso es que nuestra salvación está en nuestra manera de pensar, no impide que la persona pueda inclinarse hacia un acto deshonesto como esto, por ejemplo, una desviación sexual con su pareja. Yo creo que la sabiduría está en identificarla y no permitir que eso vaya, pongo comillas, madurando. No significa que en una relación sexual digamos, de una forma antinatural, por decirlo de alguna manera, que causa dolor y falta de dignidad a la persona, que no quede esto como algo que se continúa como normal en la pareja, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el problema. Por supuesto, en materia sexual es complicado, porque no vamos a decir que una violación tenemos que esperar que suceda muchas veces para que se denuncie, ¿verdad? Pero creo que la idea es no mantener y no habituar, con conductas inapropiadas relacionales, ¿verdad? Bueno, y hay algo que se llama concurso de delitos. Puede haber más de un delito cometido con la misma acción, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si se tiene una relación anal que la persona no quería, o una oral o lo que sea que ella no quería, además del delito también hay una violación. Entonces, puede haber, ¿verdad? Puede haber varios delitos, y si además hay, qué sé que yo, desgarros o cosas también. O sea, podría haber más de un delito al mismo tiempo. Luego, otro de los delitos sexuales es la explotación sexual de una mujer. Tener relaciones sexuales con terceras personas sin fines de lucro. Porque si hay fines de lucro ya es otro delito. Claro que sí. Entonces, que a veces hacen fiestas y el esposo después de la fiesta da a su esposo para que tenga relaciones con los amigos o con lo que sea. Eso también es una Pero violencia. si esto no pasara, no habría ley en contra de. Claro. Ese es el punto, ¿verdad? Sí. Que por Sí, decir eso como pasa. muy impresionante lo que estamos Eso hablando pasa. y otras cosas. Pero si hay leyes porque se ha repetido mucho, ¿verdad? Claro. Para que se reúne la evidencia tal y se promulgue una ley para protección de una persona víctima, en este caso. Luego, hay agravantes en estas violencias sexuales. Si la mujer queda embarazada, haciendo una relación que no quería, o con el esposo o con un tercero, y se queda embarazada, se agrava la figura. Si hay contagio de enfermedad de transmisión sexual a raíz de la relación, o si hay un daño psicológico permanente. Entonces ahí se aumenta la pena en un tercio a criterio del juez, hasta en un tercio a criterio del juez. Luego está la violencia patrimonial, que tiene varias también figuras delictivas. La sustracción patrimonial es quitarle algún objeto de su propiedad y apropiárselo. La pena, que es de 6 meses a 3 años, eso indica que si hubo violencia o
física o material sobre el bien, que qué sé yo, que tuvo que arrancar una puerta para coger lo que estaba, ya no sería eso, ya sería un robo que tiene una pena mayor. En todos esos delitos dice que son estos delitos si no hubiera una figura con una pena mayor. En todo eso, si está contemplado una figura en el Código Penal o en alguna ley especial con una pena mayor, se aplica la otra, porque si no, en vez de ser a favor de la mujer, pues sería en contra, ¿verdad? Si tiene una pena menor. Se aplica la ley mayor. La ley de pena mayor. De pena mayor, correcto. Sí. Luego, el daño patrimonial es inutilizar o dañar o, ¿verdad? algún bien. Y un bien que no necesariamente tenga valor en sí mismo, material, sino valor para la persona. Sí, valor simbólico también. Valor se simbólico. lo regaló a alguien que apreciaba. Sí, aunque uno pueda decir, pero eso no vale nada, pero sí tiene un valor simbólico. Claro. La limitación al ejercicio del derecho de propiedad, qué sé yo, le quito el celular, se lo escondí, para que no llame, para que no la llame, para que no. Entonces le está limitando el uso de un bien. O cualquier otro, ¿verdad? Otro bien que se le despoje, no para apropiárselo, sino para que ella no lo use. El fraude de simulación sobre bienes susceptibles de ganancial. Esto es el caso de que, qué sé yo, si tenemos un carro, entonces yo simulo un traspaso, porque si nos divorciamos, entonces ya ella no le va a quedar la mitad. Entonces, son negocios simulados que se lo hacen a algún familiar, algún conocido, alguien de mucha confianza, la casa también, que hace un traspaso para, si nos divorciamos, ya no está a nombre, o se hace una sociedad y, ¿verdad? De alguna manera el bien se saca de los gananciales. Es un delito. Y la distracción de las utilidades de las actividades económicas familiares. Si tienen un negocio en común y entonces yo digo, no, aquí solo pérdidas y no hay ganancias, porque yo me las estoy dejando, también es delito. Y la explotación económica de la mujer. El que se haga mantener. Ahora, si la pareja decidió que la mujer gana más y que entonces mejor el señor se queda en la casa cuidando a los niños, todo bien, ¿verdad? Ellos convinieron en eso, no hay problema. Pero si es porque el tipo dice, no, yo no quiero trabajar, yo quiero disfrutar nada más de lo que ella gane y ella es la que trabaja y yo administro el dinero, ahí sí hay una explotación. Muy bien. Creo que es un muy buen resumen, ¿verdad?, de lo que la ley dice. Sí. Muy importante tenerlo presente como un buen recurso. Tenemos que terminar por hoy, pero ¿qué les parece si hacemos un tercer programa? Porque yo creo que nos quedan preguntas todavía que hacer y escuchar. Así que si les parece, entonces próxima semana continuamos en el campo legal del asunto de violencia doméstica. Doña Marielos, ¿qué le parece si la otra semana nos edifica con el tema de medidas de protección para la víctima durante el proceso? Eso es importantísimo saberlo, ¿no? De acuerdo. Para que nos puedan acompañar la otra semana, si Dios lo permite, en ese tema tan necesario también. Perfecto. Nos vemos entonces. Muchas gracias y los esperamos entonces. Nos vemos. Gracias, doña Marielos. Chao. Gracias. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.